Muy bien. Arrancamos entonces la segunda parte de la clase de diseño, donde nos empezamos ya a meter de lleno en lo que es el diseño y cuáles son esas partes intervinientes que van a conformar luego un diseño de un camino rural de 2 trochas, divisas. Entonces, la primera... Vamos a ver si... repasando un poco lo que habíamos visto las clases anteriores, donde se había hablado de cuál es la normativa que estaba vigente. Hoy está vigente en la Dirección Nacional de Vialidad el libro de la izquierda. Es un libro que está, como pueden ver ahí, hecho en el 1980, fue una actualización de las normas vigentes hasta ese momento, que eran de la década del 60. Eran normas realizadas por el ingeniero Federico Rule, como figura acá, y esas normas que son... Rule adaptó las normas americanas en la década de 50-60, y luego en el 80 una consultora, que ven ahí abajo cómo se llama, Cadia Coara Leiderman, realiza una actualización y ampliación de las normas vigentes de ese momento. Y luego en el 2010, Vialidad Nacional comienza una actualización de la normativa vigente y encara con un convenio con la Universidad de San Juan una actualización de las normas que, si bien o sea, no están en vigencia de forma definitiva, atento que eso fue discutida, algunas cuestiones que todavía lamentablemente se siguen discutiendo. La norma no se puso en vigor, pero a mi juicio, a juicio de la cátedra, es una normativa que involucra las últimas actualizaciones de las demás normas de diseño de todo el mundo, por lo tanto, sobre todo de la norma americana, de la AASHTO, que es la que un poco es como el libro madre, digamos, la norma madre de todo el mundo, y de ahí se desprenden las distintas normativas que en general incorporan algunas cuestiones locales o algunos estudios de algunos temas más específicos, pero esto es un compendio interesante y muy completo de toda la normativa que está vigente hoy en el mundo. Y sobre todo tiene un enfoque más ajustado a la realidad y sobre todo a la parte de seguridad, ¿sí? Que es lo que todo el mundo hoy está en boga, porque obviamente esa premisa que es diseñar un camino confortable y seguro, evidentemente había dejado de cumplirse hace mucho tiempo y no podía, los caminos que están hoy aún hoy incluso en vigencia, diseñados en la década del 50-60, ya no estaban ajustados los estándares necesarios para estas épocas, los vehículos para estas épocas y el tipo de usuario de esta época. Entonces, se actualiza, nosotros las usamos, sobre todo las usamos para enseñar, ya que está avalada por un grupo de profesionales reconocidos a nivel nacional, por una universidad reconocida en el tema como es la Universidad de San Juan, y entonces la consideramos como una mejora a lo que tenemos hoy vigente. Y por supuesto las normas no cambian radicalmente muchas cosas,
sino que actualizan algunas cosas, mejoran otras, pero siempre se monta o se basa en la anterior. O sea, nunca es algo totalmente nuevo. En este tema no hay cosas absolutamente nuevas, sino que hay detalles, ajustes y cosas que se van mejorando con el rendimiento incluso de la tecnología, que antes no se tenía. Otra bibliografía también que se utiliza en la cátedra es la normativa, no es una norma, sino es un libro de texto del ingeniero Sierra, pero que está más ajustado a la normativa, del 80. Por eso ahí van a ver, lo seguimos usando, porque tiene prácticamente las cosas que son las cosas más fundamentales, siguen siendo similares a la norma del 80. Y en el caso, y este tomo 1 de la norma de la AASHTO, en la norma americana, traducida, que también se los voy a subir a la página para que la tengan. No lo quise atosigar con muchas cosas tampoco. Bueno. Entonces, arranquemos para lo que vinimos. El camino. Hay un ruido de fondo, hay alguien con el micrófono abierto, por favor, si verifiquen. A ver, porque es bastante molesto. Bueno, ¿qué es la definición de camino? Ya la habrán escuchado, seguramente me la escucharon a mí, se la han escuchado a Rolly ya un par de veces, pero básicamente es una franja de la superficie terrestre que tiene un desarrollo en un sentido más que en el otro, ¿sí? En un sentido longitudinal, más que en el transversal y en el vertical. Dice, es una franja de la superficie terrestre modificada por el hombre con características y condiciones adecuadas para la circulación de vehículos, principalmente automotores. Permiso, voy a mirar quiénes son los que tienen abierto. Parte de mí. Porque está muy molesto el ruido y no lo cierran. Escobar, David, Rolando, ¿estás ahí? Sí, Tulio, adelante. Bueno, fíjate tu micrófono, no sé si sos vos o quién, pero hay alguien que está con mucho ruido de fondo. Ya está cerrado. Bueno, ahí estoy revisando. Ya empezó, vieja. ¿Vos te acuerdas que todavía espera? David, no sé cuánto es el que está con el de fondo. Bueno, ahí lo apagué. Entonces, esa es la definición que damos de camino en forma genérica. Pero básicamente lo que queremos indicar es que se trata de una ocupación de una franja de camino, ¿sí? Lo que nosotros diseñamos dentro de este curso son las características el camino tiene dos partes que habíamos hablado, las características no visibles y las características visibles. Las características no visibles son aquellas que conforman todo lo que queda, digamos, debajo de la superficie, y que si bien se construye, forma parte del camino, no es lo que el usuario puede apreciar o ver, y que es lo que en definitiva al usuario le hace tomar las decisiones frente a la situación de conducir. Por eso es que hablamos de características visibles y no visibles. Las no visibles, como habíamos dicho, son aquellas, algunas ya las vieron, los pavimentos, los terraplenes, las excavaciones, el sistema de drenaje transversal y longitudinal, conformado por alcantarillas o cosas que van enterradas, que no se visualizan.
Y las características visibles, que es lo que diseñamos y lo que nosotros nos ocupamos, son aquellas que conforman la geometría o la forma del camino. Como ser las curvas denominadas horizontales, o en el plano horizontal, la geometría de la calzada, anchos, rectas, todo lo que implica la forma, ancho de puentes, la forma general del camino en todos los sentidos. En este caso son las curvas horizontales, y en este caso de abajo son lo que se llama rampas, ¿sí? Y curvas verticales, que son estas curvas que enlazan dos tramos de rampas. Entonces, nosotros vamos a diseñar esta parte de la infraestructura. Si bien el pavimento, como ustedes pueden ver, forma parte de una característica visible de la parte superior del pavimento, no así toda la estructura que queda por debajo de la superficie. Porque por ahí puede haber alguno que se confunde y decir, pero los pavimentos se ven, sí, se ve la parte superior, la superficie. Entonces, ¿para qué es un camino? ¿Cuál es la función que tiene? Bueno, satisfacer las necesidades del usuario, de las poblaciones, ¿sí? Como habíamos hablado, o bien de usuarios comerciales del camino, para poder permitir la comunicación, el traslado de bienes y personas, comercialización de productos, intercambios de todo tipo, incluso la defensa, ¿sí? como parte de la necesidad de un Estado, la integración territorial entre diferentes sectores, zonas del país o ciudades, y también el fomento de zonas productivas y de turismo, que son las funciones que se le asigna, distintas funciones que se le puede asignar a un camino. Entonces, es claro que el desarrollo de una sociedad, tanto económico como en el aspecto social, y ustedes habrán escuchado, sobre todo en estos últimos tiempos de campaña política, como los políticos se esmeran mucho en difundir que parte de las obras de infraestructura que han generado en su gestión son los caminos, y que justamente porque siempre es parte integrante del deseo permanente, digamos, de todas las personas que están mejorar la conectividad para trasladarse, para lo que sea. Eso siempre está presente, ya sea en la parte urbana, a través de la pavimentación de una calle frentista, o a través de un camino, o la mejora del mismo, para poder trasladarse para trabajar, o para vacacionar, o para lo que sea. Y por supuesto los que viven del camino, como el campo, por ejemplo, que produce y transporta toda su producción, es fundamental la existencia de caminos, y sobre todo de caminos pavimentados, que le permita funcionar en cualquier condición climática. O sea, no solamente cuando está hermoso el día, con sol y 24 grados, sino cuando también llueve y las condiciones no son climáticas, por ahí no son buenas, pero ellos necesitan seguir trabajando y produciendo y transportando. Entonces, el desarrollo general de un país claramente está enlazado al sistema de transporte y, por supuesto, a la infraestructura de transporte. Entonces, la infraestructura, el sistema de transporte, como habíamos dicho, tiene una infraestructura vial, los vehículos, que son los que en definitiva usuarios, junto con las personas son los usuarios, y por otro lado ese sistema de transporte tiene una pata fundamental, muchas veces bastante denostada y no muy entendida, sobre todo para los que están de turno manejando las finanzas y los destinos de un Estado,
que es la operación y el mantenimiento de ese sistema de transporte. O sea, no solo hay que construirlo, y hay que fabricar vehículos, sino que también hay que mantener la infraestructura en condiciones durante todo su periodo de vida útil, y sobre todo garantizar que la operación de los vehículos, o sea que el funcionamiento sobre la infraestructura, el uso, sea, digamos, adecuado, seguro, ¿sí? y posible durante todo el tiempo. Que no se vea interrumpido por situaciones, por ejemplo, caminos destruidos, caminos con baches, o caminos en mal estado que no pueden, que difícil de transitar o que generen muchos accidentes. Eso se llama operación. Entonces, los componentes de un camino, ya lo vieron, los repetimos rápidamente, son, esto es un perfil transversal, o sea, cómo se ve la forma del camino si uno hiciera un corte transversal en la infraestructura, respecto al terreno original, que es la línea punteada, y lo construido, que es la línea roja. Y ahí están las diferentes partes, que eso ya lo vieron con Biaín, entonces acá no vamos a abundar mucho más, ¿sí? Se trata de una parte que se llama obra básica, y la otra parte se llama pavimentos. La obra básica es todo lo que conforma terraplenes, desmonte, o sea, movimiento de suelo en general, desagües, alcantarillado, y los elementos que delimitan, ¿sí? La franja, esa franja a la cual está destinada para la construcción del camino, denominada zona de camino, o derecho de vía, le dicen en algunos otros países. Entonces, por un lado, bueno, están todos los elementos, el eje, la calzada, la banquina, el talud, el coronamiento, el contratalud, la zona de camino. Todo eso ya lo vieron, no lo vamos a repetir, es simple de entender, pero es importante manejar la nomenclatura y la terminología vial, y no quiero escuchar después ni ver escrito cuando se refieren a las distintas partes de un camino, que a la calzada le digan, no sé, asfalto, calzada es calzada, que a la banquina le digan de otra manera, o lo que sea. O sea, cada cosa, para nosotros cada cosa tiene su nombre, y es con la cual identificamos las cosas, los elementos del proyecto. Bueno, sigue para abajo, ¿cierto? Todo lo demás. Entonces está bastante amplio. Y algunas definiciones que ya también conocen, como la base de asiento, superficie del terreno natural compactado, previo el retiro de la capa de suelo orgánico si existiera, que sirve de apoyo al terraplén. Subrasantes, que es la superficie donde apoya toda la estructura de pavimento, de suelo, o roca, de acuerdo al parecer material con la que se construyó todo el terraplén, o el desmonte, pero en definitiva la subrasante es la superficie donde apoya toda la estructura de pavimento. Bueno, y la etapa de concreción de un camino, digamos, en principio, a satisfacer cuáles las distintas etapas por las cuales surge la necesidad de hacer un camino. En principio, satisfacer una demanda creciente, ya sea económica, o turística, o social. Esa demanda puede ser nuevos caminos, puede ser mejorar los que ya están, ¿sí? Y tienen que responder, obviamente, a una política pública diaria, de cualquier nivel, de nivel nacional, provincial o municipal. La segunda etapa es la planificación. Una vez que se define que se va a hacer alguna mejora en la infraestructura o una infraestructura nueva, se define la planificación, se planifica, y planificar quiere decir, a ver, ¿con qué plata la voy a construir? Y esa plata, ¿de dónde la voy a sacar? O sea, ¿cuánto me va a costar? Mejor dicho, ¿cuánto me va a costar? Y dónde voy a sacar el dinero
para poder construirlo. Ese dinero puede salir de los impuestos, puede salir de préstamos, de créditos. Hay diferentes fuentes de financiación, ¿sí? De los combustibles. Generalmente nosotros tenemos financiación de los combustibles, y lubricantes, y cubiertas, etc. Entonces, cuando uno planifica, tiene que establecer la necesidad, establecer perfectamente cuál es la necesidad de la obra, porque no va a haber una sola obra, a lo mejor va a haber varias obras o varios proyectos de distintas cosas en distintos sectores o regiones, y uno tiene que ver, justamente analizar cuál es la que va a ser, en qué momento, cuál le conviene hacer más, cuántos kilómetros de este tramo, cuántos de otro, etc. Va a evaluar alternativas, obviamente, de costos, los recursos, la oportunidad, como decía, la priorización, y también clasificar y ver qué característica va a tener ese camino. Si va a ser un camino rural si va a ser un camino de dos trochas, de más multicarril, o va a ser una autovía o una autopista. Puede tener varias posibilidades en función de la categoría de camino y de la demanda que se tiene prevista. Luego se realiza el proyecto, como tercera etapa de toda esta secuencia que hay que seguir a la hora de concretar una infraestructura vial. Y en ese proyecto intervienen los distintos rubros profesionales, se hacen relevamientos de campo, se consiguen todos los datos posibles de la zona, los antecedentes, de todo tipo. Desde el tipo de terreno hasta para qué se usa, se hace un relevamiento de todo tipo, vegetación, suelo, hidráulica, etc. Rocas, disponibilidad de materiales. Con todos esos antecedentes, relevamiento, etc., se elabora un proyecto ejecutivo, que ese proyecto contempla, en el caso de los caminos, un diseño geométrico y estructural del camino. Donde obviamente todo eso fue un proceso, que es justamente lo que nosotros estamos por empezar a ver cómo se hace. Y la documentación, que son los planos, los cómputos, los análisis de precios, los presupuestos y todos los pliegos licitatorios, las especificaciones técnicas para constructivas, etc. Todo eso hay que hacerlo como parte de ese proceso. Y por último, la construcción, que es justamente la elevación presupuestaria. O sea, ahora tengo que poner la plata y empezar a construirlo. Por supuesto que está, como el escrito presupuestaria, después lo vamos a corregir, por supuesto que esto es previo a una licitación, ¿no es cierto? O sea, la construcción es previa a un proceso licitatorio, obviamente, para poder poner a consideración del sistema de contratista, digamos, que tiene un Estado, de distintas contratistas privadas. Generalmente el Estado no construye por administración, o sea, por sí mismo, sino que delega en un contratista la construcción. Y en otros casos, incluso la operación y el mantenimiento, como el caso de las concesiones viales, y algunos otros sistemas que hay en este momento. Profe, una consulta, ¿lo puedo hacer? Sí. En cuanto cuando se quiere, digamos, generar, ¿no es cierto?, la construcción, ¿la empresa pone la plata o la pone el Estado primero? Bueno, hay diferentes mecanismos. En general, nosotros tuvimos, digamos, varias de esas formas. La más común es donde el Estado coloca el dinero, ya sea de un crédito externo o de un crédito interno, o bien, crédito interno pueden ser bancos del país, o bien del Tesoro Nacional, que es de lo que recauda por impuestos. Si lo pone el privado, que es una opción, acá en la época de las concesiones viales,
no, en la década del 90 que comenzaron, fue un sistema donde el privado ponía plata en parte, porque en realidad era parte de recaudación de los peajes, y ahí se hacían las obras. En un sistema que no hizo obra nueva, sino que hizo obras de lo que se dice de reconstrucción o refuncionalización de la red. Y acá se ensayó en el periodo anterior de gobierno, en la gestión anterior de gobierno, se ensayó un sistema que se llamaba PPP, Participación Público-Privada, era la sigla, y que pretendía que el privado financie la obra, ¿sí?, consiguiendo los recursos o propios o bien de bancos externos o internos, o sea, que vaya y busque la plata, construya, y después se recuperaba esa inversión a través de un sistema de percepción de peaje o cobro de peaje. No funcionó, apenas se puso en marcha un par de obras, pero ya actualmente no, esos contratos se dieron de baja y no continúan de esa forma. Y el sistema de peaje actual es un sistema mixto, porque en realidad parte con lo que recauda hace algo, y el resto lo aporta el Estado a través del Tesoro Nacional. Así que, digamos, en la práctica siempre es el Estado el que pone la plata, ¿sí?, y el privado el que construye. El privado lo que hace es financiar parte de la obra, porque a veces no toda la obra puede ser financiada o sea, el Estado no le da anticipadamente la plata, sino que la obra se comienza a construir, y a medida que se va construyendo se va certificando lo construido y se va pagando. Quiere decir que hay una primera etapa siempre que el contratista tiene que tener recursos propios o recursos a través de préstamos para poder iniciar esa primera parte de la obra, y después comienza como una cadena de recupero y reinversión, ¿sí?, de los recursos, digamos. Ese es el mecanismo que se usa actualmente. Bueno. Y por último, la etapa de operación y mantenimiento. La operación es el uso de la vía por parte del usuario, que tiene que, de acuerdo a su estado y a su diseño, va a tener lo que se denomina un costo de operación. Las vías diseñadas con menores categorías generalmente tienen un costo de operación más alto, pero que cuando la vía no es utilizada por demasiados vehículos, ese costo de operación más alto no es tan relevante. Sí es muy relevante cuando comienza a haber mucho tránsito en un tramo con un alto costo de operación, y eso implica después pérdida de recursos, ¿sí?, del usuario y del Estado indirectamente, por ese sobrecosto de operación, por ejemplo, con digamos, diseños muy trabados, de bajas velocidades, ¿sí?, o de poca capacidad, que genera mucha congestión de tránsito, y las velocidades de marcha, esas velocidades que habíamos visto en las clases anteriores, comienzan a ser cada vez menores a medida que, por eso esos gráficos que mostraba yo, donde el volumen versus velocidades de marcha, cómo va bajando a medida que aumenta la cantidad de vehículos que están en una vía al mismo tiempo, esa velocidad de marcha baja, y al bajar la velocidad aumenta el costo. ¿Por qué aumenta el costo? Porque el vehículo va más lento, gasta más combustible para recorrer menor espacio, gasta más tiempo. Ese tiempo es tiempo de costo de horas hombres de chofer, costo de horas hombres de costos de productos, bienes y servicios que no llegan a tiempo a su destino, y ni que hablar si la vía tiene problemas de mantenimiento, que también los costos de operación aumentan. ¿Por qué? Porque aumentan las roturas de los vehículos, baja la velocidad de circulación por el estado del pavimento, y por lo tanto esa baja de velocidades o lo que se denomina bajar la performance o el nivel de servicio, como define
la norma que habíamos visto, cuando ese nivel de servicio baja, el costo de operación se incrementa. Si ustedes son usuarios de la ruta y tienen que ir de aquí a Corrientes y no hay nadie en el camino y van tranquilos, o hasta Paso de la Patria, que a todo el mundo le habrá tocado, va tranquilo a Paso de la Patria y llegan en media hora, es una cosa, porque ustedes pueden disfrutar más tiempo esos días de vacaciones, esos 2 días del fin de semana. Pero si resulta que cuando se van todo el mundo quiere ir a Paso de la Patria a la misma hora y se arman esas congestiones, tanto de ida como de vuelta, donde en lugar de demorar media hora, demoro 2 horas o 3 en llegar o en ir, si ustedes alquilaron una casa, ¿sí? Y no la pudieron usar durante toda la mañana del sábado, porque estuvieron viajando toda la mañana, en lugar de haber llegado en un rato, llegaron en 2 o 3 horas y dijeron, pucha, a todo el mundo le va a pesar y va a decir, al final pagué de más un mediodía porque no la pude disfrutar. Eso es, así burdamente, es elevar el costo usuario, ¿sí? O sea, me sale más caro algo por efecto de la demora que me generó llegar de un punto a otro, por las diferentes causas que sean, porque el camino está en mal estado, porque el diseño es malo, porque la capacidad del camino se vio, digamos, rápidamente colmada por el volumen de tránsito excesivo y el nivel de servicio bajó mucho y por lo tanto el costo de operación se va elevando. Eso traducido a traslado de mercaderías, de bienes y servicios, implica pérdidas económicas, ¿sí? Y ustedes seguramente también habrán escuchado hablar de que este país, en general, la Argentina, es un país caro para producir. Y es caro para producir básicamente porque su sistema de transporte es caro de operar, porque es obsoleto, insuficiente y en muy mal estado en muchos casos, ¿sí? Entonces, todos los gobiernos se esmeran o intentan esmerarse en mejorar esos niveles de servicio o esos niveles de prestación de un camino para que justamente los costos de producción bajen. Siempre hay unos cálculos que sale más barato mandar un barco, que venga un barco de China, de allá hasta acá sale por tonelada de producto, es mucho más económico mandar de China hasta acá en barco que sacarlo del campo hasta el puerto en Argentina, por tonelada de producto. Y eso habla muy mal de nuestro sistema de transporte y de nuestra operación, de estos costos de operación que están referidos aquí. Por otro lado, en el mantenimiento, que obviamente tiene que ver con las tareas que se destinan a preservar el buen estado de una ruta, de las calzadas y de toda la infraestructura en general, por los deterioros que se producen, que se van a producir siempre y que se comienzan a producir desde el primer día que se comienza a construir. O sea, una ruta comienza su etapa, su deterioro desde el primer día. Uno construye y ya empieza a transitar con los mismos camiones de la obra o los mismos equipos de la obra, y eso provoca ya una primera demanda en la infraestructura y comienza su periodo de prestación de servicio y su vida útil. ¿Sí? Después cuando se pavimenta y se inaugura, qué sé yo, bueno, ahí ya comienza la vida útil del pavimento en sí, pero toda la infraestructura ya estuvo funcionando durante un tiempo de construcción de la obra y comienza su deterioro. Entonces la infraestructura, una vez que se termine y se pone en servicio, hay que mantenerla, como si fuera una casa, como si fuera un vehículo, todo hay que mantenerlo. Y a lo largo de los años sufre efectos climáticos, efectos del tránsito, efectos de otro tipo, que sea un terremoto, lo que sea, pues muchas cosas pueden suceder en que la infraestructura falla y hay que mantenerla, hay que repararla para que siga prestando el servicio para el cual fue hecha y diseñada, y esos costos de operación que hablábamos no se eleven, ¿sí? O mantenerlos dentro de un rango aceptable.
Por supuesto que hay un momento en que la infraestructura ya no puede prestar mejor servicio del que ya tiene, y entonces ahí es donde hay que intervenir nuevamente y comienzan las obras de mejoras, ya sea de la calzada o de todo el diseño geométrico en sí. Por ejemplo, pasar de una ruta de 2 carriles a una autovía o a una autopista, como el caso de la autopista, que en su momento la autovía que se hizo de Corrientes a Resistencia y la que se hizo posteriormente de Resistencia a Macayé y que se prevé continuar hacia Sespeña. Entonces, bueno, de eso estaba hablando en el punto 6 que aparece aquí, que es la restauración, ¿cierto? Entonces, las normas de diseño que nosotros vamos a ver y que tienen como objetivo sistematizar, ordenar y uniformar los criterios generales para los estudios y proyectos de camino. O sea, no para que todos se hagan iguales, sino para que todos tengan un mismo criterio, digamos, para su diseño y su proyecto, ¿sí? Que no sea que una cosa esté diseñada para que cada uno agarre para el lado que le parezca y que le guste, sino que esté dentro de un marco. Pero a tener en cuenta lo que hablábamos al principio de las otras clases, que la norma no es una receta. La idea es fomentar el diseño y construcción de caminos seguros y eficaces para el bienestar de los viajeros y sociedad en general, garantizar que todos los proyectos viales se construyan según un conjunto de normas que incluyan consideraciones de circunstancias locales. Eso que implica de que uno ajusta la situación que tiene particular, pero siempre dentro del marco de la normativa, ¿sí? Para no salirse de ese esquema. Y por otro lado, definir cuáles son los documentos técnicos que hay que producir, como para poder materializar finalmente ese proyecto, que si bien antes o actualmente también, pero ya en menor medida, esos documentos técnicos se plasmaban en papel, ¿sí? Con la impresión del plan. Antes eran dibujos de los planos, dibujo a mano de cada uno de los planos. Eso, por suerte, no se hace más, porque la verdad que era algo costoso, y costoso en horas hombre, complejo, y sobre todo poco práctico a la hora de producir cambios y cosas que uno podía ir incluso mejorando hasta último momento en un proyecto. Entonces, hoy con el advenimiento, por un lado, de los sistemas de dibujo, ¿sí? A través de sistemas asistidos como los CAD, en sus diferentes versiones y sus diferentes formatos y marcas y productos que hay en el mercado, como AutoCAD, CivilCAD, TopoCAD, hay muchas cosas dando diferentes Cartomap, bueno, otras, no me acuerdo ahora, pero hay muchos otros sistemas de diseño, de dibujo, como herramienta, para evitar ya dibujar a mano. Y de a poco se va abandonando también la utilización del papel como forma de plasmar un proyecto, y ya los proyectos hoy se manejan en formatos digitales como PDF o planos directamente en los diferentes sistemas de dibujo. Entonces, la otra función de esa norma de diseño, bueno, ya lo hablamos muchas veces, definir procesos y normas que proporcionen a los caminos los niveles adecuados de eficiencia, movilidad, seguridad, economía, bienestar, según los planes y estrategias de la inversión nacional. O sea, todo más o menos da vuelta alrededor de conceptos bastante similares. Y adaptar cada diseño a las condiciones particulares de un proyecto, o sea, lo que necesito en ese lugar. En un camino moderno, como lo habíamos hablado, el énfasis está puesto en la parte de seguridad, y en esta norma en particular es así. Por eso es que nos parece más adecuada, digamos, para los días que corren. Dice,
el énfasis debe estar puesto en la seguridad más que en la economía. Pero esto, cuando se habla de economía, no quiere decir que se haga barato, a cualquier precio, ¿sí? Pero como dice la norma, y esto lo expresa, dice, aunque en realidad no hay dicotomía, o sea, no hay discusión, hay un acuerdo completo cuando se tiene en cuenta que los costos de los accidentes, que en general son costos en vidas humanas, ¿sí? O costos materiales o costos sobre cómo queda una víctima después de un accidente, ¿no? Aunque no necesariamente fallezca, pero todo lo que implica un accidente y el después, ¿no? Entonces, esta foto es bastante, digamos, yo la pongo porque me parece muy emblemática de lo que solemos hacer. Diseñamos y después le ponemos mal, ¿sí? O una ruta que si bien es una ruta con un viejo diseño, una ruta vieja, después, en lugar de modificar la infraestructura y adecuarla a los tiempos que corren, resulta que le terminamos poniendo un cartel, o sea, la hacemos, la diseñamos, después le ponemos un cartel que diga, ojo, curvas peligrosas, reduzca la velocidad. Si resulta que la ruta se diseñó de esa forma, es aún más grave, porque yo no debería haber diseñado una curva para que sea peligrosa y para que se reduzca la velocidad. Yo tengo que diseñarla para poder mantener la velocidad con la que venía, ¿sí? Y no decir al usuario, mire, acá va a tener que poner el freno, pero si ve el cartel, o si el cartel no lo vio o deja de estar por alguna razón, por ejemplo, que estén deteriorados o que se haya caído con el viento o que se lo hayan robado, como es lo más normal ahora, ese cartel no está para avisar lo que tiene que avisar y por lo tanto el usuario llega a la curva sin previo aviso. Y eso no es, digamos, una infraestructura cumpliendo su función. Entonces, la infraestructura primero no hay que diseñarla para después poner este tipo de carteles, y si la infraestructura llegó a un punto en que tiene ese problema, una infraestructura existente, habrá que hacer lo necesario para corregirlo. Y no poniéndole un cartel que puede ser algo transitorio, pero no puede ser algo permanente. Entonces, por eso hablábamos en algún momento, yo les dije que los errores en el diseño geométrico causan la temprana obsolescencia del camino, con la consiguiente pérdida de parte o todo el capital invertido que se suma a las pérdidas causadas por el accidente. Por eso a veces no se entiende por qué no se quiere invertir en algunas cuestiones, porque la pérdida que genera es muy superior a lo que se cree que se pierde gastando un poco de plata. Sobre todo en el área de mantenimiento es mucho más visible esta cuestión. ¿Por qué? Porque el mantenimiento no se inaugura, básicamente no se inaugura, no hay procesos de inauguración del mantenimiento. El mantenimiento se hace todos los días y es algo que a veces no se ve, pero que se hace todos los días y que cuando no se hace sí se nota. Porque eso comienzan a aparecer los deterioros graves de una estructura. Entonces, como conceptos básicos, el diseño geométrico es el proceso mediante el cual se relaciona el camino a través del proyecto de todas sus características visibles, con las leyes de movimiento, las características de operación del vehículo y con la capacidad y de efectos y psicología del conductor. Es algo que ya lo dijimos en otra oportunidad. El alineamiento es un problema en 3 dimensiones, no en 2, en 3 dimensiones, en el plano y en la altura, ¿no? Que es la tercera dimensión espacial, digamos. O sea que en definitiva es una estructura que se desarrolla en el espacio, no en el plano, aunque tenga como forma de visualización del proyecto, ¿sí? O forma simplificada de hacer el proyecto, hacerlo en 2 etapas. En la planimetría, que es lo que se denomina trazado, y en la altimetría, ¿sí? Que es lo que, digamos, lo que se denomina alineamiento vertical. El trazado o la planimetría se denomina alineamiento horizontal, ¿sí? Que es la que define en este sentido, y la que define en este sentido es el alineamiento vertical.
Como un elemento a tener en cuenta, también como terminología y como forma de poner, como la norma pone, digamos, como una de esas cuestiones que hay que respetar para que todos nos manejemos con la misma forma de expresarnos hacia las cosas, hacia los elementos del diseño, aparecen las progresivas, ¿sí? Que es, a lo largo del alineamiento horizontal, es la ubicación en la que se encuentra con respecto al eje, ¿sí? Al eje que en este caso está materializado por esta línea amarilla. Si vamos al caso este que estoy mostrando la foto, la progresiva es la distancia, ¿sí? En la que se ubican los distintos elementos que van a conformar el diseño. Entonces, todas las cosas se hace referencia a un sistema de progresivas, ¿sí? Como si fuera un sistema de ejes, que tiene un origen y un final. Y que permite ubicar todos los elementos de una ruta respecto al mismo sistema de referencia. Entonces, como habíamos visto, el diseño de una ruta, en realidad, es una línea en 3 dimensiones, en el espacio, que está ajustada a las condiciones que me plantea la topografía o el terreno, y a su vez tiene en cuenta en ese ajuste las condiciones del vehículo y del conductor, ¿sí? Entonces, esas tres cuestiones combinadas da como resultado un alineamiento, o sea, una forma que permite que el usuario y el vehículo puedan transitarla con seguridad y comodidad. De eso se trata. Entonces, dentro de esta línea de 3 dimensiones, hay una proyección en el plano XY, que es lo que se denomina planimetría o alineamiento horizontal. Y estos numeritos vendrían a ser las progresivas o la ubicación expresada, que puede estar expresada en metros, o en kilómetros, o en hectómetros, o en el caso de los americanos, que usan otro tipo de sistema de unidades, en millas, o yardas, ellos usan, bueno, pero en definitiva es un sistema de referencia. En este caso, planimétrico. Las progresivas son en el plano, XY. Y insisto con esto porque es lo que nos permite ubicar todas las cosas a partir de esa progresiva. Entonces, un poco como para dejar claro, el alineamiento horizontal es lo que se ve, es un sistema de ejes, generalmente es un solo eje, para poder hacer referencia todo a ese sistema de ejes, o sea, todas las cosas que están alrededor se referencian a un mismo sistema de ejes, y estas marcas pasan a ser esas progresivas o esos lugares que yo voy indicando con una secuencia conocida en el sistema métrico nuestro para poder establecer la posición de todas las cosas. Hoy es un poco, si bien es un concepto antiguo, está ya un poco dejado de lado cada vez más con la posición que nos da la georreferencia, donde todos los puntos yo ya no necesito prácticamente tener un sistema de ejes, porque puedo georreferenciarlo al sistema de ejes global con el que se maneja hoy ya todo el mundo. Y ese sistema, que sí está unificado en todo el mundo, de posición global, o sea, latitud y longitud, en grados, minutos y segundos, me permite a mí con precisión establecer todos los puntos que conforman una infraestructura, dónde está ubicado cada cosa respecto a un sistema global de referencia. Pero eso se pudo, si bien existía desde antes, obviamente el sistema de meridianos y paralelos existe desde hace muchos años, lo que cambia ahora es la tecnología con la cual uno puede acceder a esa información. Con el advenimiento de los sistemas GPS, se pudo empezar a utilizar ese sistema como sistema de referencia, y hoy prácticamente coexisten los dos sistemas,
se sigue usando el sistema de progresivado, materializado en los caminos con los mojones kilométricos, en este caso donde está, es un palito, con una banderita de chapa, antes eran de hormigón o de hierro, se dejó de usar por ser muy peligrosos, y se usa esta banderita de chapa con la referencia de ruta y kilómetro. Y este kilómetro está referido a un origen, ¿sí? A un cero en algún lugar, y entonces uno sabe, sin necesidad de tener un GPS, dónde está parado aproximadamente. Y dónde están las cosas, por ejemplo, la posición de una alcantarilla, por ejemplo, un cartel, o otra parte de la infraestructura, dónde está respecto a ese sistema de referencia simple, como es un sistema de progresivas, materializado por los kilómetros. Obviamente hoy todos los vehículos tienen GPS, los teléfonos tienen GPS, todos tienen un sistema ya, prácticamente uno puede saber en todo momento dónde está parado, ¿sí? La diferencia es la precisión. La precisión es otra cosa. Un sistema de referencia, este sistema de referencia de progresivas tampoco es preciso, tiene errores centimétricos, y un sistema de GPS puede tener metros de error o milímetros, en función, según sea qué tipo de aparato uno usa, y la calidad del aparato y cuántos satélites al mismo tiempo están captando ese aparato, y entonces la precisión se va siendo cada vez más fina. El sistema de GPS que usamos nosotros en los teléfonos o en los vehículos no tiene precisiones más allá del metro, 2 metros, 3 metros. ¿Sí? No son muy precisos porque no lo necesitan. No son aparatos militares que tienen precisiones milimétricas. Sí tenemos nosotros la posibilidad de hacerlo con equipos especiales llamados, ustedes ya lo conocen, que se llaman estaciones totales, o mejor dicho, los GPS, que son sistemas que se conectan con un sistema, con una base y con un sistema de satélite que permite después, con un postproceso, establecer con precisión milimétrica en las tres dimensiones, tanto en el plano como en altura, milimétrica dónde está cada punto. Pero uno no anda con un aparato de eso a cuesta, ¿sí? Entonces los mojones se ubican en esos puntos donde la progresiva indica que estamos en ese lugar. Esto es la representación que en definitiva sale de lo que sale como documento de un proyecto, la materialización en papel o en el sistema CAD es a través de dos vistas, ¿sí? Como ustedes conocen de lo que es el sistema de representación, una vista en un plano XY, ¿sí? Como si fuera una vista desde arriba, planimetría, una planta, y una altura, una altimetría, que es lo que en arquitectura se llama vista, ¿sí? O un corte vertical, pero a lo largo del eje. En este caso es la proyección de ese eje en 3 dimensiones, en el plano XY, y en el otro caso es la proyección del eje, es como si en realidad yo cortara en el eje con un plano vertical. ¿Sí? No es una proyección, porque si fuera una proyección se deformaría. En realidad es un corte vertical con un plano vertical, pero a lo largo del eje, ¿sí? En todo lo largo del eje. Y todo siempre referido a un sistema de progresivas. El mismo sistema de progresivas para saber dónde estoy ubicado y dónde estoy en cada lugar. Ejemplo de un camino, exagerado para que se vea, ¿sí? Como la planimetría ¿sí? Se va a ver tipo una serie de S's, ¿sí? Zetas ahí, un zigzag. Y en altimetría es un camino que se va modificando su altura, pero fíjense cómo este es un camino que está ajustado al terreno, donde se puede, y donde no se puede, ¿qué pasa? Fíjense en estos sectores. Cómo aquí se genera, ¿sí? Artificialmente un lugar donde el camino necesita desarrollarse para poder seguir manteniendo determinadas pendientes
O sea, las rampas estas, imagínense que tienen que tener una determinada inclinación para que el vehículo que la opera, ¿sí?, pueda subirla, porque no pueden subir cualquier, digamos, inclinación. El vehículo tiene la potencia en el motor, ¿sí?, que lleva, que hace vencer la fuerza de la gravedad hasta cierto punto, ¿sí?, que obviamente depende del peso que tiene ese vehículo. Entonces, se limitan esas medidas, justamente es lo que hace el diseño geométrico, limita esas medidas para poder adaptar las posibilidades de funcionamiento de un vehículo. Entonces, al estar limitada la inclinación de esta rampa, el terreno tiene una cierta inclinación. Yo no podría hacer un camino directo así, derecho, que vaya de arriba hasta abajo, y mandar un auto así de arriba hasta abajo, porque alcanza tal velocidad que probablemente termine saliéndose de la pista y termine estrellado abajo. No pueda frenar. Y mucho menos subirla, ¿sí? Mucho menos un vehículo pesado como un camión. Entonces hay que ir adaptando, o sea, esto prácticamente es lo que hace una cabra cuando camina en una montaña. Ustedes cuando ven los caminos de vaca o caminos de cabra no van a ver que la cabra sube derecho, no es tonta. La cabra va tratando de buscar, ¿sí?, las menores pendientes para poder seguir subiendo, pero cuando yo voy buscando las menores pendientes, el desarrollo, ¿sí?, de este camino, la longitud que tiene, no es la misma que si yo bajara de una. Claramente esto implica un desarrollo mayor de longitud para poder salvar esa diferencia de nivel entre un punto y otro. Eso es lo que hace básicamente el diseño de la ruta. Por supuesto, este es un extremo y este es el otro, que es un camino en un terreno llano, ¿sí?, donde la topografía ya no es la que incide sobre la forma del camino, sino más bien las necesidades de ir sorteando obstáculos que tengo establecidos, por lo cual tengo que cambiar. Si yo vengo en una dirección, tengo que cambiar a otra, hacia otro lado, por alguna razón. O bien por razones estéticas, o bien por razones de seguridad, que también se cambian las direcciones por esas razones. ¿Sí? Y acá pueden ver que en el caso de un terreno llano, el camino tiene un gran desarrollo rectilíneo, ¿sí?, en un solo sentido, a diferencia del otro que vieron, que en realidad son pequeñas rectas interconectadas por tramos curvados. Bueno, son las 4:15. Vamos a continuar con un pedacito de la que sigue, para introducirnos algo en el trazado. ¿Ahí pueden verla? Sí, pues. Bueno. Sí, profe. No era la idea llegar hasta acá, pero vamos a avanzar un poquitín, nada más, para no meterle tantas cosas en la cabeza hoy. La primera etapa del desarrollo de un proyecto es su trazado. Y su trazado tiene que ver con por dónde voy. Hacia dónde tengo que unir el punto A con el punto B. Y digo, bueno, tengo diferentes opciones en el terreno. Puedo ir por acá, puedo ir por allá, puedo ir derecho, puedo esquivar las cosas que necesito esquivar, o en el caso de sistemas montañosos, tengo que evaluar qué es lo que me permite el terreno hacer, tratar de buscar la forma de ir buscando el faldeo, se llama, o sea, rodear las zonas montañosas, las estructuras montañosas, de tal forma de ir consiguiendo llegar al punto de destino, ¿sí?, aunque a veces implique el cortar ese terreno en grandes volúmenes, o incluso atravesarlo con algún túnel, cuando no tengo muchas chances de pasar de un lado a otro, ¿cierto? Entonces, en ese estudio previo, vamos a ir hasta las 4:30, en ese estudio previo,
de relevamientos asociados a un proyecto vial, o sea, lo que tengo que hacer antes de nada, es estudiar el terreno, justamente, es la forma de ese terreno. Y para estudiar la forma de ese terreno tengo que recurrir a una materia que se llama topografía, que me permite, a través de la aparatología con la que hoy contamos, estación total, nivel, cintas métricas, sistemas de mediciones digitales de todo tipo, GPS de distintas formas, doble frecuencia, simple, lo que sea, pero me permite tratar de conseguir cuál es la forma del terreno donde yo decidí y elegí ir o hacer mi proyecto. O sea, el paso previo es elegir por dónde. Y después sigue, una vez que sepa por dónde ir, bueno, vamos a ver qué es lo que el terreno me dice en ese lugar. E incluso eso implica que pueda ir hacia atrás con mi decisión y decir, bueno, la verdad que cuando hice el relevamiento, veo que acá el terreno es complejo, entonces voy a ir por otro lado. A lo mejor no todo el proyecto, pero alguna parte del proyecto ese relevamiento me va a permitir tomar decisiones de ese tipo. Imagínense que cuando yo antes estoy hablando de 40, 50 años atrás, todo esto se hacía a pie, a caballo, ¿sí? y con la pata en el agua. Hoy también en gran parte, pero la diferencia es que antes eran equipos pesados, como los teodolitos y los niveles, que eran todos metálicos, de mucho peso, y equipos ópticos. O sea, había cinta métrica y había solamente sistemas ópticos, por lo cual uno tenía que establecer previamente hacer para su relevamiento había que hacer la poligonal de apoyo, o sea, relevar una línea en la cual uno después apoyarse para poder hacer el relevamiento más preciso de la franja que por donde iba a ir mi terreno. Mi camino. Y eso implicaba a veces tener que hacerlo 2 o 3 veces para un proyecto. Imagínense atravesar selva, monte, montaña, lo que sea, para poder conseguir la forma del terreno, hacerlo prácticamente a pie, como se hizo toda la red de camino actualmente existente, salvo una pequeña porción que es la más moderna, que ya se hizo con sistemas de relevamiento más modernos. Y que incluso hoy contamos con una ventaja inicial, que es tener imágenes satelitales que son bastante precisas, por lo menos para nivel de anteproyecto o de definición de trazas, o sea, de ver por dónde ir antes de ir al terreno. A ver, me permite saber más o menos qué voy a encontrar, si el terreno es escabroso, si es complicado, si hay mucha vegetación, si es muy escarpado, si hay ríos, si hay zonas bajas, etc. No me permite saber el detalle, pero sí me permite saber cosas, información muy importante para a la hora que voy al terreno a hacer después el proceso ya fino, más o menos con qué me voy a encontrar. Eso es la topografía, para lo cual obviamente tengo que tener un sistema de referenciación, ¿sí? que la Argentina tiene su sistema de referenciación para poder establecer, digamos, parámetros de relevamiento que puedan ser entendidos por todos y sobre todo entendidos por los software hoy de diseño, que necesitan saber en qué te basaste o para saber exactamente en qué posición de la Tierra estás, en qué lugar hiciste el relevamiento y cómo. Entonces el software ubica con precisión el relevamiento en el lugar donde está en la Tierra, con mucha precisión. Por otro lado, cuando estoy estudiando un proyecto vial, necesito saber, una vez que sepa por dónde ir, qué es lo que voy a encontrar. ¿Qué es lo que voy a encontrar en el terreno? O sea, suelos, materiales, rocas, tipo de agua, si tengo algún material que me permita construirlo, si me sirven.
Si el suelo va a ser, ustedes ya vieron clasificación de suelo, vieron que todo eso se hace en el periodo, en el momento del estudio de los geotécnicos y de los materiales disponibles a lo largo de la traza, o a lo largo de donde se va a desarrollar el futuro proyecto. Entonces eso implica estudiar yacimientos de materiales, bases de asientos, o sea, dónde voy a apoyar todo mis terraplenes, o cuando excavo y hago los cortes, qué es lo que voy a encontrar, si voy a encontrar napas freáticas, si voy a encontrar aguas subterráneas, si voy a encontrar rocas de distintas durezas, suelos de distintas durezas, me sirven, no me sirven, los puedo usar, les tengo que mejorar con algo. Hoy van a ver un tema con el ingeniero Blanco que habla justamente de cómo empezar a intervenir sobre los materiales que hay in situ, que hay en el lugar, para poder mejorarlos y utilizarlos como material de construcción. Y estudiar toda la parte de hidrológica. ¿Por qué? Porque el camino, básicamente, es una estructura que va a interferir, en muchos casos, el escurrimiento natural de las aguas de todo tipo, superficiales y subterráneas. Permanentes y transitorias, o sea, las que se activan y existen solamente en los momentos que hay precipitación. Entonces, todo eso tendré que estudiar a través del sistema de la hidrología, de la zona donde voy a atravesar el camino, estudiar las lluvias, las cuencas, los caudales y las estructuras existentes. Eso ustedes vieron en las materias, digamos, correspondientes, cómo se hace para estudiar, bueno, toda esa parte que obviamente nosotros no la vamos a hacer, sí la vamos a usar para poder nosotros hacer nuestro proyecto y nuestro diseño. Necesitamos esa información que me la tiene que brindar otro profesional del tema, que es el que estudia toda la parte de hidrología y drenajes. Y me tendrá que dar todos los datos necesarios para decir, bueno, mira, ojo, acá pasa un curso permanente, tiene estos niveles de creciente, ocupa este ancho de cauce, ¿sí? El agua corre a tal velocidad, tenedlo en cuenta. Habrá que prever estructuras para que el agua siga haciendo su camino y la ruta no se transforme en un dique y en un impedimento que genera otros problemas, ya sea económicos o ambientales. Estudio de cuencas, o sea, de dónde viene el agua, caudales, etc. Bueno. Aquí vamos a terminar, vamos a cerrar acá para no seguir avanzando tanto sobre este tema y poder, vamos a continuar la clase que viene para empezar un tema ya más, digamos, de lleno de la parte de relevamientos. Así que, Alberto, no sé si estás, pero te cedo no sé a qué hora pusieron en la próxima clase, pero la mía termina acá. Rolly, no sé si tenés algo para decir. No sé si está. Bueno, ¿alguna pregunta? La clase de Alberto es para las 5:15. Bueno, les dejo unos 45 minutos para que tomen un refrigerio, se saquen la modorra y si tienen alguna consulta hasta acá, escucho. Los alumnos lo saben porque obviamente ya tienen la invitación que mandó Rolando. Sí, señor. Sí, sí. Así que, bueno, si no hay consultas, cerramos acá y nos vemos el lunes que viene. No sé, Roberto, si tenés alguna cosa más para decir. Muy bien. Nos vemos. Nos vemos el lunes. Gracias, profe. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Le mando la clase ahora grabada. No, profe. Ok, hasta luego. Chao.